Estamos casi al finalizar del periodo de sesiones de este primero del segundo año y tenemos en este momento 3 comentarios que hacer. La primera es la preocupación de un gobierno que está encarcelando a las y los mexicanos, que tenemos hoy presos políticos, no solamente aquí en la Ciudad de México, también en el estado de Jalisco, donde más de 3 decenas de mexicanas y mexicanos fueron a dar al penal de Puente Grande por manifestar sus ideas. Y ahí les queremos decir 3 cosas. La primera es la solidaridad de las y los priistas de la dirigencia nacional de Alejandro Moreno, con quienes son hoy perseguidos políticos en un gobierno que es émulo de Pinochet, un gobierno que en las peores prácticas que se pueden ver en un país occidental persigue a la gente. Lo segundo es que no cesaremos de recordar que este país está lleno de violencia y que la última manifestación, esta del pasado fin de semana, que desembocó en los hechos que ustedes conocen, tiene como un motivo central el hartazgo de las y los mexicanos por la violencia que hay en este país y que exigimos se resuelva llevando a la cárcel a los responsables de todos los crímenes políticos que ha habido en este país. El que nos duele mucho reciente de Carlos Manso, pero también el del señor alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos, entre muchos otros. Tercera cosa que les queremos decir acá es que repudiamos un Estado que arma los montajes para desvirtuar el discurso político, los desmontajes para estigmatizar a los que se manifiestan y los montajes para victimizarse y convertir a quienes tienen una justa causa en los responsables de algo que ellos no iniciaron. Por otro lado, en un momento más estará acá la señora secretaria del Bienestar y el PRI va a manifestar su inconformidad por la política que lleva este gobierno. Los programas sociales se crearon en tiempos del partido, por un lado. Por otro, están en la Constitución gracias a los votos del PRI. Y por otro lado, nosotros rechazamos toda la falsedad en la construcción de las cifras que hace Morena para decir que con su gobierno las cosas marchan bien. Hoy hay más de 44 millones de mexicanos que no tienen servicio médico en este país, tienen carencia de salud. En estados como Hidalgo, como Oaxaca, como Chiapas, como Veracruz, esto además es escandaloso, el grado de carencia que hay en estas entidades. Tercera cosa que les queremos comentar, hace un rato en la Junta de Coordinación Política, y más tarde lo volveremos a hacer por escrito con la firma de los 37 diputados, la exigencia de que venga a la Cámara el Gabinete de Seguridad. Que venga acá el señor secretario de la Defensa, el señor secretario de Marina, el señor secretario de Seguridad, el señor director del Centro de Inteligencia, el señor director de la Guardia Nacional, para que nos expliquen qué están haciendo en materia de seguridad. Porque el país está incendiado, y no vemos resultados. Entre otras cosas, porque muchos gobernadores y gobernadoras, y quiero señalar el caso de Michoacán y de Guerrero, están decididos a no participar en las tareas de seguridad. Y podemos agregar otros más, como Veracruz o Puebla. Entonces, hace rato en la Junta de Coordinación Política exigimos la comparecencia de estos funcionarios públicos. Y ahí mismo estamos exigiendo que se integren las bicamerales de Seguridad Nacional y de seguimiento, y el bicameral de seguimiento a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. La Cámara de las y los Diputados no puede ni debe ser omisa en materia de seguridad. Y está la Cámara de los Diputados dejando de cumplir con su misión de evaluar
de dar seguimiento y de ser contrapeso al Poder Ejecutivo. Estas son las cosas que les queríamos comentar e insistimos con esto que está en todos estos cartelones. Libertad a los presos políticos. Tenemos un gobierno en México que es émulo del de Pinochet. Así de sencillo. Gracias. Tenemos varias preguntas, diputado. Francisco Rubio, de Financiero TV. ¿Qué tal, diputadas, diputados, coordinador? Buenos días. Inicio con lo que acaba de terminar. Hoy en la madrugada se dictó a 5 de los presos por los hechos del pasado sábado, se le reclasificó el delito a resistencia a particulares. A 3 más también se le reclasifica el delito por el de tentativa de homicidio. Estamos ante un Estado que persigue a los manifestantes. Mire, hubo un gran montaje, y eso hay que ponerlo sobre la mesa. Hubo un gran montaje. Desde días antes se empezó a fortificar el Zócalo de la Ciudad de México, incluso con contenedores de estos de concreto. Se empezó a tratar, porque los jóvenes son inteligentes y los mexicanos son inteligentes, a deslegitimar el derecho de manifestarse que tenemos todas y todos, diciendo que eran auspiciados por alguna corriente política o por un partido, que nada tendría de malo tampoco, porque hasta ahorita todavía hay libertad de asociación y hay libertad de manifestación, están en la Constitución. Luego, ¿qué se pretendió hacer? Pues forzar con una mecánica, la verdad, fascista, a la manifestación. Si usted se fija, todo Reforma, los grupos avanzaron y fluyeron sin problema. En lugar de entrar por la calle de Madero, se les desvió a entrar por 5 de Mayo. Entran por 5 de Mayo y se topan con los enrejados de la catedral y ahí aparece un grupo que viene apareciendo auspiciado por Morena y genera un disturbio. Hay un entonces contraflujo porque la gente pues no está con la violencia y se deja pasar muy poca gente al Zócalo. Y entonces empiezan a sonar estos petardos que confunden a la gente. Mucha gente se queda en 5 de Mayo, cuadras y cuadras de gente se quedaron en 5 de Mayo, y luego entran estos provocadores que los dejó entrar el gobierno o los armó el gobierno, porque llevaban esmeriles, llevaban ganchos, llegaban barras, hombre, por favor. Y estos petardos, y luego la policía responde fuera de todos los protocolos, ¿no? Y ojalá y actúe la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión del Distrito de la Ciudad de México de Derechos Humanos, porque en lugar de contener una manifestación, que hay estrategias para eso, que hay personal preparado para eso en este país, en la Guardia Nacional lo hay, fuimos a sus exhibiciones, responden a pedradas responden. Luego dicen que no usan gas lacrimógeno cuando todo el mundo vio que usaron gas lacrimógeno. Y cierran el ciclo señalando a jóvenes, entre ellos a nuestro dirigente nacional, que miren, son dirigentes y como usted lo ha visto, se hacen siempre responsable de sus actos, pero fueron mencionados en la mañanera, no reconociendo que están ahí, sino tratando de imputarles hechos y tratando de ponerlos en riesgo a nuestro dirigente nacional y a otros dirigentes nacionales de otros grupos. Y se trata de desvirtuar desde la foto de la bandera, que es producto del trabajo periodístico de algunos de ustedes, hasta escenas que todos vimos. Tenemos un gobierno fascista, émulo de Pinochet, de Mussolini, igualitos. Diputado, coincide con la presidenta de la mesa directiva de aquí de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, de que desde el gobierno se ha criminalizado este movimiento de la generación Z. Sí, claro, eso es evidente y ya le di varios ejemplos, e incluso señalando a personajes como nuestro dirigente nacional, que aquí está con nosotros, que está claro de que hay que defender a la población de México. Pero miren cómo tratan de desviar en Morena todo,
Y se les olvida que lo que motivó la presencia ahí de muchas y muchos mexicanos y en 80 ciudades de este país fue el homicidio de Carlos Manzo, que no ha sido solucionado. En las cámaras de televisión, en las cuentas de Morena, de Pigmenio, de Pedro Miguel y de todos estos personajes, ponen a los jóvenes que están ahí y no ponen a los grandes generadores de violencia de este país. O sea, a Morena se le acomoda ser amigo de los grandes generadores de violencia de este país y no aceptan que algo están haciendo bastante mal. Me desvío un poco del tema. El fin de semana también, independientemente de lo que sucedió aquí en la plancha del Zócalo capitalino, en el estado de Michoacán, bloqueo de carreteras, incendio de vehículos. Bueno, primero te voy a decir que también hubo muchas detenciones en el estado de Jalisco. Hoy me comentaban y vi en la prensa 40 detenciones y las personas fueron llevadas al penal de Puente Grande. Nada más para que veamos el grado de violencia contra la ciudadanía que hay por parte de los gobiernos. Me tocó presenciar en el estado de Durango una manifestación que recorrió las calles normalmente, que la autoridad se mantuvo atenta, no se blindó nada, y hubo 2 manifestaciones ahí en el estado de Durango con perfecto orden, con las mismas consignas que acá, por cierto. O sea, yo vi las mismas consignas convocadas por 2 grupos distintos de la población y mire que todo muy bien. Hay una diferencia enorme, entonces, de cuando se quiere reprimir a cuando se deja que se manifieste la voluntad popular. Ese es un tema. Ahora, usted se refiere a los acontecimientos de Michoacán. Nosotros hemos sido claros. Nosotros pedimos al señor Ramírez Bedoya se retire del cargo de gobernador. No de la desaparición de poderes, porque eso implica quitar a los diputados opositores también. Van a desaparecer los 3 poderes. No, que el señor Ramírez Bedoya se retire de un cargo para el cual no está preparado. Él entró en el repechaje a ser candidato, por ponerle un nombre, y ha demostrado ser incapaz, indolente. Y lo que usted vio ahí es porque las fuerzas del Estado no están preparadas para enfrentar el crimen. Llegan las fuerzas federales y bueno, usted vio lo que está ahí, pero no hay una acción conjunta. Y volvemos a otro tema, no se ha publicado el artículo 123 para que los policías de este país ganen cuando menos 18,000 pesos. Están ganando en promedio 8,000 pesos. ¿Se debe de reconfigurar el plan Michoacán? Debe haber un buen plan Michoacán y de una vez un plan Sinaloa y un plan Veracruz y un plan Tabasco y un plan Puebla, porque las cosas están bastante mal en el país. Pregunta Margarita Nicolás de Grupo Raza. Diputadas y diputados, buenas tardes. ¿De verdad ustedes creen lo que dice el gobierno federal de que no conocen quiénes son estos porros, estos que irrumpen las manifestaciones con todas estas herramientas que solamente podría ser o de un herrero o de alguien que se dedica a la construcción, porque nadie en su casa o en su sano juicio puede agarrar un esmeril para ir a ver cómo derriba una valla? Ustedes fueron gobierno 80 años. En esos 80 años se vieron muchas manifestaciones y también represiones. Nunca se supo quiénes eran los halcones, quiénes los mandaban, nunca se supo quiénes eran los porros, estos agresores del 68 y del 71. Y también se exigía libertad a presos políticos. Ahí no solamente fueron ciudadanos comunes y corrientes, eran estudiantes en los 2 casos. Entonces yo les pregunto, ¿ustedes creen que este gobierno no sabe de dónde salen estos grupos de inestabilidad? A ver, primero, nosotros reprobamos toda la violencia que se ha dado siempre contra los ciudadanos. Más allá de los contextos históricos, nosotros no justificamos nada que haya sucedido en el pasado que haya lesionado a mexicanas y mexicanos. Todas las y los mexicanos son valiosos, todos, todas y todos. Segundo, lo que haya sucedido en el pasado tiene nombres y responsables. Tercero, el gobierno y Morena
no pueden justificar la violencia de estos días con otros acontecimientos del pasado. No se puede, salvo que ellos consideren que lo del pasado estuvo bien. Nosotros consideramos que estuvo mal, ¿eh? O sea, el 68, nosotros, los que estamos aquí, todos los que estamos aquí, creemos que eso estuvo muy mal. Lo que no se vale es que Morena lo vea bien y por eso lo repita, que eso es lo que nos están queriendo decir. Sí, porque pasó antes, ellos lo van a hacer, entonces ellos lo justifican. Una bonita cosa, ¿no? Esa es la tercera. Por eso queremos que venga el director del Centro de Inteligencia de este país para que nos diga si sabe o no sabe quiénes son. Porque si no sabe quiénes son, se tiene que marchar. Pero además estos personajes aparecieron desde el 2012. Estos grupos violentos aparecieron en la toma de protesta del presidente Peña. Los que fuimos a Palacio los vimos. Y han aparecido en diversas circunstancias. Son los que quemaron la puerta en el 2014-2015 de Palacio Nacional. Sí, pero no, el gobierno de Peña no metió a la cárcel a otros. O sea, y aquí lo que están haciendo es que todos los agresores se van a su casa y a los ciudadanos que estaban ahí viendo, a los jóvenes que estaban viendo, que venían de otras partes del país, porque hay muchas escenas, a eso a los que meten a la cárcel. Sí son bonitos aprendices de Díaz Ordaz estos, ¿eh? Diputado, en este caso, ¿ustedes qué les dicen a los jóvenes que sufren en sus casas con los vecinos? Y yo creo que muchos de los que estamos aquí también los secuestran, tanto los narcos como otro tipo de crimen organizado. No pueden ir a algún centro de diversión porque los rafaguean. ¿Qué es lo que hace también la oposición? Aunque digan que, bueno, ustedes no están en el poder, ustedes nomás ven del ejército, pero ¿qué tienen que hacer ustedes, los de la oposición, para lograr que el gobierno federal abra los ojos o se dé cuenta de lo que está sucediendo? Gracias. Los dos estados que nosotros gobernamos en el PRI están dentro de los 4 con menos homicidios en el país, para empezar. Y en el caso de Coahuila, que a mí me tocó ser gobernador, disminuyó en un 90% los homicidios del día que yo entré de gobernador a este. Nosotros, como lo ha dicho nuestro dirigente nacional, tenemos una respuesta institucional para el momento que seamos de nueva cuenta gobierno. Pero hoy la responsabilidad es de Morena. Todo lo que ha pedido el gobierno para actuar se le ha concedido por su mayoría, y en algunas ocasiones, cuando nosotros hemos visto, como lo de la ley de extorsión, que es transitable, votamos. No tienen ningún pretexto. Ellos votaron el presupuesto de estos 7 años pasados. Ellos están militarizando. López Obrador dijo que esa era la solución, entonces el fracaso es de Morena. ¿Qué hace la oposición? Señalarlo. ¿Qué hacen los ciudadanos en el siguiente proceso electoral? No votar por ellos, sobre todo en la de diputados, para poder reencauzar a través del presupuesto las políticas públicas de este país. Pero Morena es un narcopartido. Pregunta Maxi Peláez de TV Azteca. Ay, perdón, No se cambian, se van buscando para acá. para despistar al enemigo. No, no es cierto. Oiga, diputado, a ver, ¿usted quiere que venga todo el gabinete o nada más el director el encargado de la inteligencia de este país? Porque digo, el bloque negro, como usted dice, surge en el 2012 y de ahí para acá pues ha reventado marchas, ¿no? La exigencia al gobierno es que se le investigue, que venga quien a rendir cuentas de si saben o no saben. Y entonces usted dice, si no sabe que se vaya, ¿es correcta mi apreciación? Nosotros hace rato en la Junta de Coordinación Política exigimos la presencia de todo el gabinete de seguridad. Secretario de Defensa, secretario de Marina, secretario de Seguridad, titular de la Agencia de Inteligencia, titular de la Guardia Nacional, para que nos expliquen lo que está pasando en el país y en particular que se diga públicamente quién es este bloque negro que aparece auspiciado por Morena desde el 2012. Si no tienen la posibilidad de decirnos quiénes son, ni de resolver estas interrogantes, pues el titular de inteligencia se tiene que ir, porque ya tiene un año en el puesto
y el régimen tiene 7 años. Es increíble que no se sepa y que entonces se borren todos esos rumores que andan por ahí de quién controla la plaza del Zócalo. Pregunta Víctor. La penúltima. Perdón, la penúltima que yo le haría. En este caso, ustedes dicen, ¿son presos políticos realmente? Claro. Nosotros estamos viendo enfrente a un gobierno represor, pero a un gobierno que tiene presos políticos. Todos estos son presos políticos. Por cierto, los delitos muy parecidos a los del 68. Los grandes aprendices de Díaz Ordaz están en Morena, ¿eh? Es más, algunos de los que están ahí ya estaban en esos gobiernos. Entonces, que nos respondan eso. ¿Quiénes son? Sí son presos políticos. Insisto, el gobierno de Morena actúa siguiendo los principios de los gobiernos como el de Pinochet, el de Mussolini, de la misma manera. Que por instrucción del presidente del partido estaban poniendo a disposición de todos los detenidos el área jurídica del PRI nacional. Ya se les han acercado, que saben, porque se dirigían mucho al diputado Mancilla también, Gutiérrez. A ver, el área del PRI nacional y también el área de los diputados, ya pusimos los teléfonos, pusimos correos. Acá no hemos recibido ninguna llamada, no he preguntado en el caso del Comité Ejecutivo Nacional, pero no solamente para esto que sucedió, sino la instrucción de don Alejandro Moreno es para todo aquello donde alguien se sienta reprimido por el gobierno. O sea, no solamente este acontecimiento, claro que urge. Y también por encargo de él, estoy poniendo sobre la mesa lo que pasó en Jalisco. Porque en Jalisco fueron 40 detenidos. La nota de ADN hoy en la mañana es muy clara, sobre ellos, y fueron llevados a Puente Grande. Me comentan que 8 personas, Matsi, se han acercado a la Defensoría ya del partido. Pero don Alejandro Moreno me comentaba lo siguiente, de aquí en adelante, o sea, esto que pasó el fin de semana, más todo lo que vaya saliendo, y los diputados, pues que tienen entre sus asesores abogados o el grupo, también los 37 diputados hemos dispuesto a colaborar en este tema, a la hora que sea. ¿Puro joven o de todas las edades? De todas las edades. No, ahorita la represión es pareja. Pregunta Víctor Barrera de Plural MX. Buenas tardes a todos. Cuando usted dice, iniciando esto, es un montaje lo que hace Morena, en este montaje está desviando ya la mirada a los problemas, que es la inseguridad, la corrupción y sobre todo la impunidad a ciertos grupos. Ya puso el foco solamente en estos jóvenes, de hecho hasta dijo que no habían sido jóvenes, fue la respuesta del gobierno. No fueron todos jóvenes, había de la tercera edad, como si no hubiera gente que pudiera seguir y salir a una marcha. ¿Este montaje durará más tiempo y olvidaremos esos problemas? La inseguridad, la corrupción, la impunidad, sería una primera pregunta. Los regímenes fascistas tienen esa facilidad, ¿no? Incluyendo aquella de repetir 1000 veces una mentira hasta que se hace verdad. Ellos van a seguir con eso y para eso tienen pues personal muy capacitado como Epigmenio, como Pedro Miguel, como todos esos tipos de cosas. La segunda pregunta es, ayer pareció una nomenclatura lo que sucedió allá en el Senado de la República. Los grupos parlamentarios de Morena y sus aliados fueron a darle el respaldo a la presidenta y no el respaldo a la población que representan. ¿Qué significa esto para la oposición y qué debería significar para la población? La segunda y después la última. Mire usted, ellos por un lado dicen que era intrascendente, así lo dicen, esto es intrascendente. Y por el otro lado hacen este tipo de demostraciones. Creo que hay un punto de ruptura, de cambio, a partir del día sábado, que es Morena mostró su verdadera cara, la de la represión. Y no tienen límite para hacer eso. Y vimos patear a jovencitos, vimos tumbar y derribar a un hombre con una bandera, pero peor, vimos después el montaje para tratar de distraer la atención y poner en riesgo a personajes
de nuestro partido, como Carlos, y de otros partidos, pero siempre desviando la atención. Y se les olvida lo que generó todo esto. Fíjese, Margarita, que ya se fue por ahí, fíjese usted, la mayor causa de muerte de jóvenes en este país no son los accidentes, que en otros países sucede, no son las enfermedades que pasan en otros grupos generacionales. La mayor causa de muerte es el crimen organizado. Esa es la tragedia de este país. La última pregunta, usted dice que venga el gabinete, pero yo he insistido ya desde varios meses. Quien está a cargo de la Secretaría de Gobernación fue secretaria de Seguridad Pública el sexenio pasado. Es decir, ella tiene todo el mapa completo, no necesita que le digan ¿O no lo quién es, tiene? exactamente, si no lo tiene, ¿por qué está o por qué la mantienen en ese puesto? Si no lo tiene, ella debería de tenerlo. Decía un secretario de Gobernación hace muchos años, el secretario de Gobernación conoce todo lo que ocurre dentro del país, no se le pasa nada. Bueno, luego el otro presidente dijo que el presidente, ¿no? Pero eso decía un secretario de Gobernación del PRI. Conoce todo lo que sucede en el país, sabe a qué hora te levantas, sabe a dónde sales y sabe todo. Pero esta secretaria creo que no conoce ni siquiera San Luis, que quiere gobernar. Estamos pidiendo que vengan y que nos expliquen todo. Que vamos a tener una larga plática con el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, con el secretario de Seguridad y con el personaje de inteligencia. Y que podamos discutir con ellos, en los términos que ellos digan, pero podamos discutir con ellos. Nos preocupa. Y nosotros también somos claros, las y los gobernadores de Morena no le están ayudando al gobierno federal. Por eso sucede lo que está pasando. O sea, ¿cuántos meses tienen en Sinaloa las fuerzas federales? Y mire cómo está la crisis. O en Colima. Pregunta Fernando Moctezuma, de Síntesis Legislativa. Gracias, Elena. Buenos días, sí, todavía días a todas, a todos. Coordinador, por un lado, ¿qué mensaje le envía el gobierno federal, las autoridades, a las y los jóvenes? También me gustaría la opinión del diputado Mancilla como líder juvenil. ¿Qué mensaje se le envía a las y los jóvenes de decirles son manipulables, son enviados, son, en fin, de denostarlos de esta manera? Esa sería una primera pregunta. La segunda, ¿no? La segunda sería cuestionar qué ocurre bueno, también quiero saber qué le contestaron en la Jucopo. Exigen que venga el personal de seguridad, que les contestaron. La tercera, ¿qué ocurre con este reventar las marchas, que ya lo hemos visto, y sobre todo, qué opinión les merece también la marcha del 2 de octubre, por ejemplo, a pesar de las pérdidas millonarias que se reportaron por parte de los comercios, no hubo personas detenidas? Entonces, ¿qué mensaje nos deja las detenciones de esta última marcha? Lo que ya dijimos, que las detenciones de este fin de semana, pues son de presos políticos. O sea, detuvieron a las personas que no hicieron nada, a los que atacaron el 2 de octubre, ya han atacado desde el 2012, mira que ahí están, debe estar en su casa, convirtiéndose en un riesgo para todos, porque traen el rostro cubierto, no sabemos quién, nosotros no sabemos quién son, pero el gobierno sí sabe, porque si no sabe, entonces no es gobierno. Entonces, ¿para qué estamos gastando tanto en inteligencia? Carlos, por favor. Gracias, coordinador. Gracias, Fernando, gracias, coordinador. Yo estoy convencido que la instrucción del presidente nacional, Alejandro Moreno, ha sido clara, que las y los diputados, las y los senadores, le exijamos al gobierno la liberación inmediata de estos jóvenes que salieron a manifestarse, que es un derecho constitucional manifestarse, y creo que ha sido la reacción de Morena muy clara. Ellos ayer, con sus grupos parlamentarios, sus coordinadores y sus vicecoordinadores en la Cámara y en el Senado, cerraron filas con la Presidenta de la República, cerraron filas con el Gobierno de la República, dejando a un lado a los jóvenes. Y hoy, por instrucciones del presidente y del coordinador, las y los diputados del PRI, las y los senadores, los priistas de todo el país, cerramos filas también, pero con los jóvenes que han sido detenidos, cerramos filas con la ciudadanía, cerramos fila con las y los mexicanos para que tengan el derecho a manifestarse. Y en ese sentido decirte, Fernando, que en la Red Jóvenes por México los jóvenes están muy metidos en todos los estados, muy atentos, pero siempre respetando las marchas ciudadanas, siempre respetando y apoyando todo este tipo de expresiones de las y los mexicanos. Muchas gracias, coordinador.
Se va a someter al análisis de ellos, pero nosotros vamos a seguir exigiendo. O sea, si no vienen, pues abonan a la narrativa de que hoy el Poder Legislativo está subordinado al Ejecutivo. Tan sencillo como eso. Y eso no es responsabilidad de nosotros. Pregunta Alfredo Flores de News México. Nada más antes de cerrar, tenemos un comentario que va a hacer después Mario Zamora. Ok. Rápido, me voy rápido. ¿No? Si esto ya se había visto en el sexenio de Peña Nieto, ¿por qué no se actuó en ese momento? ¿Por qué se les dejó crecer? Tenían supuestamente un buen aparato de seguridad en esa época. ¿Por qué no se investigó eso? Yo estuve, me acuerdo, ahí hasta adelante cuando quemaron la puerta y pues era impresionante toda esa gente cómo se movía coordinadamente. ¿Qué ocurrió ahí en ese sexenio que no se actuó? Y la segunda es su opinión sobre el discurso que dio la presidenta el lunes posterior, sobre todo parece que estaba muy enojada o no sé, ¿qué impresión le dejó a usted? Bueno, primero, no era un gobierno represor como este, eso es lo primero. Y lo segundo, lo que haya sucedido o no sucedido atrás, eso es otro tema. O sea, porque entonces eso es disculpar a estos cuates. O sea, ellos no actuaron. Ellos no actuaron. Morena no actuó y tiene la oportunidad de actuar. Peña no tiene ya la oportunidad de actuar, ella se fue. Y no era un gobierno represor. Ella no tiene, pero el que tiene la posibilidad de actuar son los gobiernos ahorita. O la siguiente marcha es lo que tenemos que esperarnos eso. O sea, la siguiente marcha es, fíjense ustedes que en tiempos de Porfirio Díaz, hombre, por favor, o sea, tienen que actuar, porque a mí que me preocupa que este brutal acontecimiento sea para que después ya nadie vaya al Zócalo. Ese es el tema. ¿Y la opinión de lo que dijo Claudia Sheinbaum el lunes? Hace rato los comentaba, no estamos de acuerdo. Criminalizar a los jóvenes, a los dirigentes de todos los partidos políticos está muy mal. Pregunta Tania Rosas de Eje Central. Buenas tardes ya. Quiero preguntarles, estoy de este lado, Senado, diputado. Quiero preguntarles, primero, que me precise qué tipo de acompañamiento va a dar el equipo legal de la bancada, si van a incluso no nada más a asesorar a las personas que se acerquen, sino también podrían desembolsar algún tipo de recurso para que se pongan unas denuncias contra el gobierno, o cómo va a ser precisamente ese acompañamiento, o solamente se les va a dar asesoría por WhatsApp. No, para nada. Quiero que me precise perfectamente cómo va a ser el acompañamiento y en dónde más esperan que se les acerquen estos jóvenes o las familias de los jóvenes. Y para cuánta capacidad tienen ustedes para apoyar a estos jóvenes. Y también me gustaría saber su opinión sobre esta parte que dijeron ayer los legisladores de la 4T, que dijeron que la marcha hubo infiltrados, pero que se cocinó desde el 13 de noviembre pasado en Morelia, Michoacán, en una organización que se llama Creemos México, a la que acudió Roberto Madrazo. Gracias. Empiezo por lo segundo. Esto se cocinó en Morena, se cocinó todo en Morena y los infiltrados salieron de Morena y salieron de las fuerzas del orden de este país o del desorden. Eso es la segunda respuesta. La primera respuesta es la asesoría legal, la defensa legal y todo lo que se requiera. Y tenemos la capacidad de un partido que tiene más de 1,5 millones de militantes y tenemos representación en los 32 estados de este país y los 37 diputados por instrucciones de nuestro presidente estamos dispuestos a la defensa legal y al auxilio de todo tipo, ya veremos cómo le hacemos, pero es de todo tipo. ¿De todo tipo a qué se refiere? Pues es que no quiero yo adelantar, porque yo no quiero decir, oigan, si les piden una caución para salir, bueno, pues nosotros les ayudaríamos. Pero eso también es aceptar que son presos políticos, que no son presos políticos, son presos políticos y los vamos a defender en todo. ¿Y por qué? Sí, los abogados de nosotros, ¿verdad? Las audiencias, toda la asistencia legal,
¿Y por qué lo tenemos que hacer nosotros? Porque la CNDH está pintada en la pared, poniendo spots falsos, porque la Comisión del Distrito Federal, de la Ciudad de México, perdón, no hace absolutamente nada, porque la Defensoría de Oficio de este país pues, está en manos de la Corte, pues imagínese usted. Si me permite una precisión, diputado, ¿qué se puede prever que ocurra este 20 de noviembre donde van a converger? Hay un punto específico en el cruce de Bucareli y Juárez donde se van a cruzar el desfile de 20 de noviembre con la protesta. Yo lo que le puedo convocada. prever es que tenemos un gobierno ineficaz en la Ciudad de México, es lo que puedo prever, pero la responsabilidad es de ellos. La pregunta es para ellos, de si son capaces de manera inteligente y en un país democrático que pretendíamos ser y occidental, pues no tratarlos como la dictadura de Pinochet o la de Mussolini. Don Mario Zamora va a hacer un comentario que también es muy, muy interesante. Don Mario. Gracias, coordinador. Es un comentario muy rápido, muy breve. Hace algunos días ustedes lo consignaron como medios de comunicación. Nuestro compañero diputado Alfonso Ramírez Cuéllar se le ocurrió la formidable idea de proponer que regresara la tenencia en el país, en todos los estados de la República. Y yo quiero decirlo abiertamente que estamos totalmente en contra de ello. En el caso particular, en Sinaloa, la tenencia se quitó casi hace una década y creo que estamos en el peor momento para que se le ocurra a alguien poner un impuesto como la tenencia. Yo aquí quiero pedirle de manera muy firme al gobernador Rubén Rocha que por ningún motivo permita que este diputado Alfonso Ramírez Cuéllar lo trate de convencer de regresar la tenencia a Sinaloa, y creo que es el sentir del resto de mi compañero en los distintos estados. De verdad, qué falta de creatividad, qué falta de seriedad, y no cabe duda, ahorita que hablaban si hace años se puso ese impuesto con el pretexto de las Olimpiadas, pues hoy lo quieren regresar, y no muestra más que lo que muchos quienes participamos en el presupuesto vimos, un gobierno que no haya de dónde sacar dinero, un gobierno desesperado, pero que no quiere aceptar la realidad, no a la tenencia desde el PRI. No tenemos más preguntas. Muchas gracias a todas, a todos, muy amables. Gracias por estar. Gracias.